Pensemos por un momento en un mundo sin grandes ciudades, sin la posibilidad de viajar rápido. Un mundo donde el crecimiento económico fue básicamente cero durante siglos. Bueno, así era la vida para casi todo el mundo, hasta que unas pocas innovaciones en un solo país lo cambiaron absolutamente todo. Vamos a ver cómo fue que la revolución industrial dio forma al mundo en que vivimos. Hasta el siglo XVIII, el mundo se movía, literalmente, al ritmo de la naturaleza. La energía era la de los músculos, el viento, el agua. La vida era en el campo, y la idea de progreso económico era casi una fantasía. Pero en apenas unas décadas, la historia dio un vuelco total. De pronto el carbón y el vapor liberaron una energía nunca antes vista. Las ciudades explotaron hasta convertirse en el centro de todo, y el crecimiento económico, bueno, se volvió una realidad constante y explosiva. Ahora, este cambio tan radical, lo que llamamos la revolución industrial, no pasó en todos lados al mismo tiempo. Empezó en un lugar muy específico, en un momento muy concreto, y eso nos lleva a la gran pregunta: ¿por qué ahí? ¿Por qué en Gran Bretaña? Para entenderlo, tenemos que verlo como un rompecabezas económico. No se trató de un solo factor, sino de una combinación, una mezcla única de piezas que encajaron a la perfección justo en Gran Bretaña. ¿Cuáles fueron esas piezas que prepararon el terreno para una transformación de escala mundial? La primera pieza clave es el costo del trabajo. Miren este gráfico. Lo que es fascinante aquí es que la línea gruesa, la de los salarios en Londres, está muy por encima de la simple subsistencia. O sea, a diferencia de lo que pasaba en Viena o en Delhi, un trabajador en Londres ganaba lo suficiente como para consumir. Esto creó un incentivo económico potentísimo. Para cualquier empresario, la cuenta es sencilla. Si la mano de obra es tu costo más grande, tu prioridad número 1 es encontrar la forma de usar menos. Y acá está la segunda pieza fundamental del rompecabezas. Este gráfico lo deja clarísimo. Mientras el costo de la mano de obra en Londres se iba a las nubes, el costo del capital, o sea, el dinero para invertir en máquinas, se mantenía bajo y estable. Salarios altos y capital barato. Era la receta perfecta para la innovación. Simplemente tenía mucho más sentido económico invertir en una máquina que contratar a más gente. Pero, claro, estos incentivos económicos no aparecieron de la nada. Tenían un trasfondo político. Y estos no fueron solo cambios en el papel, le mandaron una señal muy clara a los inversores. Al limitar el poder del rey y proteger la propiedad privada, el gobierno estaba diciendo: tu fortuna está segura con nosotros, no te la vamos a quitar. Con esa seguridad y con un Banco de Inglaterra que mantenía los intereses bajos, de repente invertir en una idea nueva y arriesgada ya no parecía una locura. Entonces, tenemos salarios altos, energía barata y un sistema político estable. La pregunta es, ¿cómo respondieron los innovadores británicos a este escenario? La solución vino en forma de 3 transformaciones que estaban conectadas entre sí y que juntas definieron la revolución. La respuesta británica se puede ver casi como una obra en 3 actos. Primero, inventar máquinas para hacer el trabajo de las personas. Pero claro, esas máquinas necesitaban fuerza, mucha más de la que un humano podía ofrecer. Y eso nos lleva al segundo acto, una fuente de energía completamente nueva. Y finalmente, con máquinas y energía, llegó el tercer acto, una forma totalmente nueva de organizar la producción para sacarle el máximo provecho. Así nació la fábrica. Todo empezó en la industria textil. Con la invención de la lanzadera volante, los tejedores se volvieron increíblemente rápidos, tanto que crearon un cuello de botella. Sencillamente, no había suficiente hilo para ellos. La respuesta a esta hambruna de hilo fue la Spinning Jenny. De un día para el otro, un solo trabajador podía hacer el trabajo de muchísimos, resolviendo el problema y cambiando el hilado para siempre. Pero las máquinas necesitaban energía, mucha más de la que podían dar los humanos o los ríos. Y aquí es donde entra la invención más importante de la época, la máquina de vapor. Su genialidad estaba en algo que hoy nos parece simple: convertir el calor del carbón en movimiento. Por primera vez, la humanidad tenía una fuente de energía potentísima y, lo que es crucial, móvil. Ya no se dependía de la fuerza de un río o de si soplaba el viento. Y esto nos lleva a otra de las grandes ventajas de Gran Bretaña. Esta diapositiva lo explica todo. ¿Por qué la máquina de vapor fue tan revolucionaria justo ahí? Porque el carbón,
Su combustible era súper abundante y, como ven, su precio era bajísimo y estable. Tenían la tecnología y el combustible perfecto y barato para hacerla funcionar. Una combinación letal. Con máquinas potentes y energía casi ilimitada, llegó la tercera gran transformación, la fábrica. Y esto fue un cambio radical en la forma de vida. El trabajo ya no era algo que se hacía en casa, cada quien a su ritmo. Ahora, los trabajadores se juntaban bajo un mismo techo, y su día ya no lo marcaba el sol, sino el silbato de la fábrica y el ritmo implacable de las máquinas. Esta especialización de tareas multiplicó la eficiencia de una forma nunca antes vista. Inventos como la water frame y la mule en la industria del algodón fueron los que empujaron este cambio. Eran máquinas demasiado grandes, costosas y hambrientas de energía como para tenerlas en una casa. Necesitaban su propio edificio, una fuente de poder central y toda una organización de trabajadores. Así nació la fábrica de algodón, y con ella, la producción en masa. Estas tres transformaciones no solo cambiaron cómo se hacían las cosas, juntas encendieron un motor de cambio que reconfiguró por completo la economía británica y su lugar en el mundo. El impacto fue sencillamente brutal. Este gráfico lo muestra sin rodeos. La producción de hierro y el consumo de algodón se dispararon a niveles que antes eran inimaginables, mientras que el costo del hilo de algodón cayó en picada. Gran Bretaña se convirtió literalmente en la fábrica del mundo. Pero acá es fundamental hacer una pausa y preguntarse, ¿de dónde venía todo ese algodón tan barato que alimentaba esta explosión? La respuesta nos muestra el lado más oscuro de la revolución. Esa demanda insaciable de las fábricas británicas se pudo satisfacer gracias a una red global que dependía del trabajo forzado de millones de personas esclavizadas en las plantaciones de América. El milagro industrial estaba, en parte, construido sobre esa brutalidad. Y claro, una vez que producías bienes a esta escala masiva, el siguiente desafío era cómo moverlos. El mismo motor que transformó las fábricas, la máquina de vapor, estaba a punto de transformar el mundo entero. De repente, la industria ya no tenía que estar al lado de un río y se preparaba para revolucionar el transporte. El ferrocarril y el barco de vapor, los dos hijos de esta revolución, cambiaron las reglas del juego. En 1825 se inauguró la primera línea de trenes y para 1838 los barcos de vapor ya estaban cruzando el Atlántico. Las distancias se acortaron, los costos se desplomaron y por primera vez se creó un verdadero mercado nacional, que muy pronto se volvería global. Así que, si miramos hacia atrás, podemos ver cómo todas estas piezas se encajaron para crear una especie de modelo, el plan maestro de lo que sería la primera nación industrial del mundo. El punto central es este: la revolución industrial no fue un solo invento genial, sino una tormenta perfecta. Fue la combinación única de incentivos económicos, estabilidad política, genio tecnológico y una nueva forma de organizar el trabajo. Todo esto alimentado por una red global de recursos. Fue la unión de todas estas fuerzas en un solo lugar, Gran Bretaña, lo que encendió la chispa que terminaría iluminando al mundo moderno. El mundo en el que vivimos hoy, con toda su increíble prosperidad y también con sus profundas desigualdades, es heredero directo de esta transformación. Y esto nos deja con una pregunta inevitable. Si esa combinación de economía, política y tecnología creó el mundo moderno, ¿qué combinación ahora mismo está dándole forma al mundo que viene?